Ya chicos, entonces como les estaba comentando, vamos a comenzar a revisar lo que es cómo representar un decimal como una fracción. Bien, entonces para ello vamos a revisar estos ejercicios resueltos. Vamos a colocar esto. Y lo primero que nosotros teníamos que saber al momento de tener que determinar estos ejercicios es saber qué tipo de decimal es. ¿Ya? Si yo sé qué tipo de decimal es, sé lo que debo hacer. ¿Ya? Porque recuerden que habían tres métodos, ¿cierto?, para la resolución. Entonces, si yo no puedo identificar qué tipo de decimal es, raramente, o sea, menos cierto voy a poder averiguar qué tipo de decimal lo voy a poder ocupar para poder hacer esta resolución. Ahora, eh, por ejemplo, si vemos el primero, vemos un 15,12 y una rayita arriba. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de número es. ¿Ya? Ahora, este es un número decimal. ¿Ya? El hecho de que tenga una rayita, independiente que comience del principio o esté al final, el hecho de una rayita significa que este decimal va a ser infinito. ¿Ya? Ahora, van a haber dos tipos de infinitos. Va a estar el periódico y el semiperiódico. El periódico es el que el periódico es el que comienza la rayita desde la coma. Si ustedes se fijan, acá está la coma, comienza la parte decimal y el tiro comienza, ¿cierto?, la rayita. Ahora, este se llama periódico, ¿ya? Que lo vamos a ver acá. Decimal infinito periódico. El semiperiódico, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que va a ser distinto, que lo vamos a ver en otro ejemplo. Bien, ahora, si nos enfocamos en el decimal infinito periódico, que es el que tenemos acá en la número 1, tenemos que saber cómo lo vamos a determinar. ¿Ya? En este momento, nosotros lo que vamos a hacer es convertir esto en una fracción. Por lo tanto, esta fracción, ¿cierto?, tenía que estar dada de la siguiente manera. Primero, lo voy a colocar primero, debemos colocar el número como si no tuviera ninguna coma, ninguna rayita, como si fuese un número entero. En este caso formaría el número 1512. ¿Ya? Y a continuación tenemos que restar siempre lo que está a la izquierda, ¿cierto?, de esta rayita, que en este caso va a ser el número 15. Ya tienen que mirarlo como si fuese un entero. Entonces vamos a tener que formar en el numerador una resta, ¿cierto?, que va a ser el número como un entero menos lo que está a la izquierda del periodo. Bien, y en el denominador lo que nosotros tenemos que hacer es contar. Por ejemplo, contamos del final hacia adelante, siempre. Entonces, si el número final tiene rayita, va a un 9. Si el siguiente tiene rayita, va a un 9, hasta que llegamos a la coma. Y así de simple. Entonces, como acá habían dos numeritos que tenían rayita, van a ir dos 9. Bien, y por último acá tenemos que resolver, en este caso 1512 menos 15, que sería 1497, y el 99, ¿cierto?, se mantiene. Hasta acá el ejercicio estaría listo. Bien, ahí estaría resuelto y ya habríamos convertido el decimal a fracción. Ahora, lo que nosotros podemos hacer extra es tratar de ver si es que yo puedo simplificar este número para escribir, ¿cierto?, una fracción más reducida. ¿Por qué? Porque más adelante, para la próxima quincena, nosotros vamos a ver las operaciones con las fracciones. Entonces siempre es importante realizar estas operaciones cuando ya haya habido una simplificación previa para trabajar con una fracción más pequeña, equivalente pero más pequeña. Entonces en este caso yo simplifiqué esta expresión por 3 y me quedó 499 partido en 33. Pero como les digo, no es necesario realizar la simplificación enseguida, ya, sino que ya de la otra semana va a ser como recomendable hacerla. Bien, así que en esta quincena, ¿cierto?, que eh, tenemos que, ¿cierto?, determinar esta expresión. Ahora, dividir fracciones básicamente es multiplicar, así que tampoco va a tener problema en eso. Bien, bien, pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, tenemos 0,07 y aquí el 7 tiene una rayita. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es muy distinto al anterior. Si bien es cierto, tenemos una rayita, vamos a ver que es un decimal infinito. ¿Ya? La rayita no comienza desde la coma. Se fijan, acá hay un número entre la coma y la rayita, y ese número se llama anteperiodo. Por lo tanto, este decimal completo va a ser un decimal infinito semiperiódico, ¿ya?, que es así como se va a determinar. Y en este caso, este decimal semiperiódico, para poder
escribirlo y expresarlo como una fracción, lo que nosotros vamos a hacer es escribir el número tal cual como está, sin ninguna coma, como si fuese un entero. O sea, vamos a escribir el 7, ¿ya? Y debemos restar todo lo que está a la izquierda del periodo, que en este caso sería el 00, ¿ya? Entonces aquí yo debo restar 0, ¿ya? Porque 00, bueno, es 0. Y debemos escribir, y fíjense acá en el denominador, acá va a cambiar un poquito. Si se fijan, bueno, si yo me sitúo desde el final del número hacia la coma, tengo que ir viendo. Si el 7 tiene rayita, va a ir un 9. El 0 no tiene rayita, va a ir un 0. Y eso es hasta llegar a la coma. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo tengo que determinar un denominador, yo tengo que mirar la parte decimal. Y tengo que contar del final hacia adelante. Y veo, ¿tiene rayita? Sí, un 9. ¿Tiene rayita? No, un 0. Y así voy a ir armando, ¿cierto?, el número decimal en la parte, o sea, mi fracción en la parte del denominador. Bueno, y por último acá tengo que determinar, ¿cierto?, en la resta, que me va a quedar 7, y el 90, ¿cierto?, que se mantiene, y acá sí y bueno, y acá no se puede simplificar, ya que en este caso, ¿cierto?, el 7 es un número primo y no es múltiplo del 90, no es divisor del 90, así que no se puede hacer nada más. Bien, ahora, veamos ahora este otro tipo de número, que es como el más fácil. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el 10,5. Ya, el 10,5, si bien es cierto, no tiene rayita, entonces aquí podemos decir que este decimal no es infinito, entonces va a ser un decimal finito, ya, que es como el más simple. ¿Ya? Ahora, en este caso, en el decimal finito, lo que nosotros hacemos es escribir, igual que el anterior, un número como si no tuviera coma. En este caso sería el 105, que sería como mi número entero, y en el denominador debo escribir potencias de 10, o sea, debo escribir un 1, y debo añadirle ceros, y la cantidad de ceros que yo le voy a agregar va a depender de los términos que hayan después de la coma. Por ejemplo, en mi parte decimal yo tengo solamente un número, por lo tanto va a ir solamente un 0. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener, ¿cierto?, el 105 partido en 10. Y que obviamente yo puedo simplificar. En este caso yo puedo dividir por 5 y me va a quedar 21 partido en 2. ¿Ya? Si se fijan, este número decimal finito es más sencillo que los otros, puesto que acá no tengo que realizar una resta. Yo aquí al tiro coloco el número y escribo 1 y escribo 10. O sea, 10, 100, 1000, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. ¿Ya? Pero lo importante, ¿cierto?, es que lo puedo expresar de una manera directa. ¿Ya? Acá con un solo paso tiene la fracción. Y el tema de la simplificación va a ir después. Bien. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué va a pasar ahora con los negativos? ¿Ya? Ahora, si ustedes observan acá el número 4, tenemos un menos 0,2 periódico. ¿Ya? Este, si ustedes se fijan, también es un número infinito periódico. ¿Por qué? Porque después de la coma está la rayita. Entonces, acá, ¿cierto?, decimal infinito periódico. Y para poder determinar esta fracción, fíjense bien, este menos que tenemos al comienzo, yo lo debo mantener, ¿ya? Y se debe mantener delante de la fracción, ¿ya? ¿Por qué? Porque así yo no tengo que interferir matemáticamente en el desarrollo del ejercicio, puesto que cuando yo tengo que hacer las restas, ¿cierto?, pero igual lo voy a ver en otro ejemplo más adelante, debo hacerlo sin considerar el menos que está al comienzo. Entonces lo que yo hago es escribir este número como si fuese un número entero, positivo en este caso, que va a ser el 2. ¿Ya? Ya no escribo 0,2, sino que solamente escribo el 2. Y le resto lo que está a la izquierda de la rayita, que en este caso sería el 0. ¿Ya? Entonces, no tengo que considerar ese menos, ¿ya?, para que no se confunda. Entonces escribo 2, ¿cierto?, menos 0, que es lo que está a la izquierda, y lo debo dividir y empiezo a contar de atrás para adelante. ¿Tiene rayita? Sí, un 9. Y llega la coma, entonces no escribo nada más. Entonces, como solamente hay un número debajo de la rayita o debajo del periodo, significa que va a haber solamente un 9. Y ahora simplemente yo resuelvo ese 2 menos ceros, y ese me queda como resultado final menos 2 novenos.
y ahí yo encuentro, ¿cierto?, el resultado final de mi fracción, que tampoco va a poder ser simplificada. Bien, pasemos al quinto ejemplo. Y acá ahora tenemos, ¿cierto?, un decimal semiperiódico, ¿cierto?, porque tenemos un cuadro que tiene el periodo y el 6 no tiene periodo, por lo tanto, ¿cierto?, va a ser un semiperiodo. Entonces, al haber semiperiodo significa que este va a ser, ¿cierto?, un número decimal infinito semiperiódico. Ahora, ¿cómo era que se determinaba, ¿cierto?, el desarrollo de esto? Bueno, primero, como tenemos un menos, el menos va a ir, ¿cierto?, delante de la fracción. Y la fracción, ¿cierto?, que yo tengo que considerar acá va a ser el número completo, 264, ¿ya? Como un número entero, 264, y lo escribo en mi numerador. Y le resto lo que está a la izquierda del periodo, ¿ya? No la parte entera, sino que la izquierda del periodo. Entonces tengo que restar el 26 completo. Y lo debo restar como un número, ¿ya? Así como lo vimos en los ejemplos de la semana pasada. Y finalmente en el denominador, si tiene rayita va a ir un 9, si no tiene rayita va a un 0, hasta llegar a la coma. En este caso, como la parte periódica tiene dos términos, va a ir en este caso un 9 y un 0, ¿ya? Si tiene rayita 9 y si no tiene rayita un 0. Y finalmente yo voy a resolver, ¿cierto?, el numerador, voy a restar y me va a quedar 238 partido en 90 y obviamente el menos, ¿cierto?, que está delante, ¿ya? Ahora, debo simplificar. En este caso, ¿cierto?, puedo simplificar por 2, ¿cierto?, porque los dos son pares, y me va a quedar menos 119 partido en 45, ¿ya? Si bien es cierto, este tiene un desarrollo un poco más amplio, ¿cierto?, el decimal semiperiódico, pero tampoco es algo que se vayan a confundir. Por eso les quise colocar un ejemplo con números positivos y con números negativos, ¿ya? Ahora, veamos el último ejemplo, que es en relación al número finito, ya que en este caso va a ser negativo, ¿ya? Cuando yo tengo este número finito, ¿cierto?, este decimal finito con negativo, también debo considerar el menos como si lo traspasara a mi resultado, ¿ya? Y debo escribir el número como si fuese un entero, o sea, 2125, ¿ya? Y fíjense bien acá la diferencia. Coloco el 1 porque es un finito y cuento cuántos decimales tengo. En este caso tengo 1, 2, 3. Y como tengo 3 decimales, coloco 3 ceros, ¿ya? Y ahora yo simplifico. Bien, ahora puedo simplificar por 5 de nuevo, por 5 de nuevo, hasta llegar a algo reductible, ya que yo lo hice en un solo paso, ¿ya? Y en este caso me dio menos 17 partido en 8, ¿ya? O sea, aquí dividí por 125 y acá dividí por 125 y obtuve, ¿cierto?, el 17 partido en 8. Bien, y acá tenemos, ¿cierto?, entonces los tres tipos de decimales, ¿ya? El decimal infinito periódico, el infinito semiperiódico, el decimal finito, y lo tenemos en un ejemplo con positivos y en un ejemplo con negativos. Bien, que era lo que debíamos, ¿cierto?, nosotros aprender súper bien esta quincena para que podamos, ¿cierto?, avanzar. Bien, así que era como lo que yo les tenía preparado, chicos, para esta semana. Sé que es como bien breve, ya, pero lo importante, ¿cierto?, es como repasar ejercicios, ¿ok?